Hola, cordial saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar, el programa de las entrevistas del sector de las energías renovables. Uno de los elementos determinantes para que un usuario final tome la decisión de implementar energía solar, bien sea en su empresa o su hogar, es la opción de financiación con que pueda contar. Y una de las ventajas más relevantes de la transición energética en el mundo entero es el hecho de que los clientes no tengan que comprometer recursos propios para este efecto, debido a que siempre cuentan con diversas opciones de financiación que se pagan con el ahorro energético generado por el sistema solar implementado. Entre estas opciones de financiación siempre tenemos a la banca privada y nuestro invitado de hoy es precisamente el Banco de Bogotá, una entidad bancaria en Colombia fundada, ojo a esto, el 15 de noviembre de 1870, convirtiéndose en la primera de su tipo en el país. El Banco de Bogotá hace parte del Grupo Aval, el holding financiero más grande del país y uno de los mayores grupos bancarios en Latinoamérica que cuentan con una estrategia de sostenibilidad que busca como objetivo promover la prosperidad de manera sostenible, entre las que se encuentran productos financieros para implementar proyectos de energía solar. Y para hablarnos del Banco de Bogotá, hemos invitado a su gerente de finanzas de la transición, la ingeniera ambiental María del Mar Vélez Mejía. Es así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida a la ingeniera María del Mar. Ingeniera, bienvenida a Un Café con Exposolar. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios. Bueno, María del Mar, bienvenida a Un Café con Exposolar. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí con ustedes hoy. Bueno, para mí es un placer mayor porque tengo el gusto o el privilegio de conocerte desde hace mucho rato antes de que surgiera inclusive Exposolar. No sé si usted lo pueda tener en memoria, yo sí lo tengo muy fresquito porque me acerqué a ti, que eras una experta financiera en su momento, para ver las posibilidades de unos créditos para Exposolar Colombia. Entonces, para mí es un placer tenerte ahora acá como invitada en este programa. Bueno, María del Mar, casi que como un carácter obligatorio en Un Café con Exposolar, siempre iniciamos contando la historia de nuestras empresas invitadas. Y en este caso, usted presenta una empresa de la banca colombiana que uno diría que no requiere presentación, pues tiene presencia en el país, mire, ojo a este dato, desde 1870. Pero resulta que Un Café con Exposolar tiene un alcance internacional muy grande y nos vende 18 países de la región. Entonces, con seguridad, muchos de ellos pues no van a conocer, como tenemos el privilegio los colombianos de conocer esta banca. Y como al fin y al cabo la entrevista se trata de mostrar precisamente ese gran músculo empresarial que tienen nuestros invitados, entonces usted tiene la simple y sencilla misión, María del Mar, de resumir 153 años de historia del Banco de Bogotá. Y usted tiene, pues es muy buena parlante, es muy buena para narrar historias y para hablar. Entonces, arranque, cuéntenos a ver cómo es la historia del Banco de Bogotá. Bueno, les voy a resumir muy rápidamente quién es Banco de Bogotá. Banco de Bogotá es un banco que, como dice Carlos, tenemos ya 150 años de historia. Nosotros iniciamos labores en el año de 1970, el 15 de noviembre de 1970, creada como la primera institución financiera del país.
y ahí hemos venido superando diferentes crisis, diferentes alianzas. Hicimos nuestra primera sucursal en el año de 1922. Esta sucursal se creó en la ciudad de Girardot, en Colombia, y pues hemos venido creciendo en los años. Hoy somos uno de los bancos más importantes del país. Somos miembros del Grupo Aval, que como usted lo ha dicho, somos una de las organizaciones financieras más importantes del país. Tenemos presencia en Colombia y en Centroamérica. Adicionalmente, tenemos presencia en los Estados Unidos, contamos con una oficina en Nueva York y pues hemos venido creciendo nuestro portafolio financiero y de servicios en la región. Dentro de esta historia, los temas de sostenibilidad del Banco de Bogotá han sido muy relevantes. Entonces, pues nosotros hoy contamos ya con más de 30.000 corresponsales bancarios, contamos con más de 500 sucursales en el país, tenemos todo el portafolio de productos de crédito, de leasing, tenemos banca de inversión, trabajamos con parte del grupo Colombiana, con diferentes organizaciones que hacen parte del Grupo Aval, como también pueden ser Porvenir y otras instituciones que pues nos permiten a nosotros diversificar en muchísimos servicios y productos financieros en la región. Y los temas de sostenibilidad nunca se han quedado aparte, siempre han sido un pilar fundamental y estratégico dentro de la organización, y hoy queremos contarles un poco que hemos venido trabajando en todos estos temas de sostenibilidad y de financiación sostenible. Qué bien. Bueno, no logré escuchar bien cuántas sucursales tiene realmente el Banco Bogotá, ya nos repites, pero lo cierto es que ustedes son un banco pues con presencia en todo el territorio nacional, y lo que quería preguntarte es si todas esas oficinas, que nos vas a decir cuántas a nivel nacional, todas, absolutamente todas cuentan realmente con estas líneas verdes o líneas de sostenibilidad, y esa presencia internacional, si quieres reforzarnos un poquito más, cuáles países reales de Centroamérica. Y me interesa mucho preguntarte porque tenemos, pues te digo, audiencia en 18 países de la región. Y si en esos países también esta línea de sostenibilidad juega el mismo rol protagónico que están jugando aquí en Colombia. Bueno, entonces te voy a contar. Hoy en todas nuestras sucursales, digamos que no solamente porque no somos un banco que solamente tiene presencia física, somos un banco también que hemos ido cambiando y transformando a un banco virtual. Entonces, hoy cualquiera de nuestros asesores móviles, de nuestros asesores ejecutivos, de nuestros gerentes corporativos, de nuestros gerentes de cuenta, pueden ofrecerle a nuestros clientes el financiamiento sostenible para proyectos de energía solar. Lo podemos hacer a través de una sucursal cuando sean personas naturales o cuando sea una pyme o sea un microcrédito. Por ejemplo, ya tenemos un modelo que lanzamos hace exactamente una semana de microcrédito solar, donde los visitan directamente nuestros asesores móviles a sus negocios, y en estos negocios ofrecemos la financiación de proyectos de energía solar sostenible, pero también se pueden acercar a cualquiera de nuestras 500 sucursales, se pueden acercar a cualquiera de nuestros ejecutivos, porque el portafolio de financiación sostenible que tenemos, pues digamos que lo tenemos para todo Colombia. En este momento esa cobertura, como me lo preguntabas, de financiamiento sostenible, lo tenemos para todo Colombia, en cualquier punto donde tengamos contacto con nuestros clientes. Nosotros somos un banco que tiene presencia en Centroamérica, sin embargo somos absolutamente independientes de la operación porque hacen parte más del grupo financiero, pero digamos que nuestra operación directa sí está en Colombia a través de Banco de Bogotá. Bueno, ya me encontré un dato interesantísimo, porque ahora más adelante sacamos un espacio para hablar de estos microcréditos solares, pero anticípame algo. ¿A estos microcréditos solamente aplica el cliente del Banco de Bogotá, o alguien que no es cliente puede aplicar y convertirse en un usuario del banco? El microcrédito es un producto que tenemos para clientes y no clientes, es decir, si alguien no es cliente de Banco de Bogotá,
Nosotros a través de nuestros asesores móviles hacemos en ese mismo lugar, le pedimos alguna información, hacemos una preaprobación, un estudio de crédito y pues lo ingresamos, digamos que también es parte de nuestro rol en el sistema financiero comenzar y movilizar la bancarización en Colombia y pues digamos que de esta manera también podemos vincularlo al sistema financiero para el financiamiento y específicamente en estos temas de energía solar fotovoltaica. Entonces puede ser un cliente o puede que no sea cliente y nosotros con nuestro equipo de asesores móviles lo invitamos a ser cliente de Banco de Bogotá. Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero no me vaya a dejar usted pasar, pues que nos detengamos en ese microcrédito porque me interesa bastante, porque es que, pues, o sea, uno como actor del sector, todo el mundo, la gente del común es la que le está diciendo, venga, ¿y yo qué tengo que hacer para poner energía solar? ¿Y qué tan fácil es? ¿Y a mí por qué no me han ofrecido eso? ¿Cierto? En fin, entonces ahora le vamos a sacar un espacio, vamos a darle primero como un orden a la entrevista en la medida en que, vuelvo y repito, como lo decía en la introducción, lo que me interesa antes que nada es que la gente entienda cuáles son esas empresas de gran músculo financiero y organizacional que hacen parte de la transición para mostrar de que esto no se está improvisando, que estamos realmente preparados para la transición energética en Colombia, ¿cierto? Cuéntenos ahora, María del Mar, cuántos empleos genera el Banco de Bogotá y si tenemos una cifra del área que tú estás gerenciando, que es esta área de sostenibilidad, o sea, si podemos desagregar el área nueva de sostenibilidad dentro del Banco de Bogotá. Claro que sí. Entonces, te voy a contar, digamos que Banco de Bogotá cuenta en este momento con más de 18.000 empleados en el país, colaboradores. Si sumamos a todos nuestros aliados, a nuestra cadena de abastecimiento y pues digamos parte también de nuestra operación que lo hacemos con terceros, nosotros estamos hablando que tenemos cerca de 40.000 colaboradores que apoyan la gestión de Banco de Bogotá. Me estabas preguntando por nuestra dirección de finanzas sostenibles. Nosotros hacemos parte de la vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad. Esta vicepresidencia es una vicepresidencia que está a cargo de Isabel Cristina. Isabel es nuestra vicepresidente, que finalmente es quien nos da todos estos lineamientos sobre cómo trabajar en estos temas de sostenibilidad y tenemos una dirección, se llama Dirección de Finanzas Sostenibles. La dirección está a cargo de Diana Barón, que es nuestra directora nacional de Finanzas Sostenibles y ahí tenemos diferentes líneas, tenemos una jefatura de negocios sostenibles que nos ayuda con toda la innovación, la creación de productos financieros, tenemos una jefatura de reportes ESG, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, todo lo que tiene que ver con el área específica de documentación y tenemos la gerencia de finanzas de la transición, que es en esta gerencia en la que yo estoy a cargo, donde tenemos todo el acompañamiento a nuestros clientes, a la fuerza comercial, a movilizar los recursos para el financiamiento sostenible. Sin embargo, los temas de sostenibilidad no son solamente de la Dirección de Finanzas Sostenibles o de la Vicepresidencia de Finanzas Sostenibles. Nuestros temas en sostenibilidad hacen parte de todo el equipo de Banco de Bogotá. Nosotros contamos con un comité donde hacen parte nuestra junta directiva, hacen parte miembros de junta directiva y asesores externos que nos ayudan a tomar decisiones sobre temas de sostenibilidad. Tenemos un comité de negocios o de finanzas sostenibles donde hacen parte la vicepresidencia de crédito, la vicepresidencia de riesgos, la vicepresidencia de asuntos corporativos y sostenibilidad, la vicepresidencia de personas, de pymes, digamos que muchas áreas hacen parte de este comité de negocios sostenibles y un comité de bonos y fondeo sostenible que nos ayuda a captar y atraer estos recursos para poder movilizarlo. Entonces, digamos que algo importante es que no es solamente desde un rol de la organización, sino que la financiación sostenible hace parte integral de todo el Banco de Bogotá y hoy tenemos a todas nuestras vicepresidencias acompañando y movilizando estos recursos. Bueno, y era de esperar pues, que una empresa de esta sea un eje transversal y a eso tenemos que sumarle como el comportamiento cotidiano del banco como tal y todo esto. O sea que cualquier funcionario del Banco de Bogotá es conocedor ahora de estas líneas sostenibles.
Eso es importante tenerlo en Eso cuenta. es lo que queremos y lo que siempre se lleva en su imagen. Sin embargo, si en algún momento alguien tiene una inquietud, siempre estamos dispuestos a contestar esas dudas. Si de pronto tienen una duda, se acercan a una sucursal y esta persona o está nueva o todavía no tiene tan claro cómo es el financiamiento, siempre dejamos la puerta abierta para que nos consulten a la Dirección de Finanzas Sostenibles. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso porque imagino que sí es algo complejo dentro del banco mismo entender la diferencia entre unas líneas y otras, pero vamos a tener tiempo para hablar al respecto. Bueno, antes de arrancar a hablar ya del tema, yo creo que ya queda claro saber qué es el Banco Bogotá y cuál es su capacidad estructural, su historia y todo esto. Antes de empezar a hablar ya del tema que nos compete, que es la sostenibilidad y los programas de financiación que tiene el banco para las energías renovables, vamos a hacer un brindis, María del Mar, con un delicioso café. No sé si tú estás en Bogotá o estás en Medellín. Pues, Estoy en Medellín. estás en Medellín, bueno, te dejaron en casa. Entonces, Sí. vamos a hacer un brindis con este símbolo de lo que ha sido el progreso y el desarrollo en Colombia del agro, que ahora también vamos a hablar, la participación de las líneas sostenibles para el agro desde el Banco de Bogotá, pero para mí el café, pues además de ser muy energético, es el símbolo de lo que fue el desarrollo y el progreso en Colombia, progreso y desarrollo que ahora están brindando las energías renovables. Entonces un brindis con un café, María del Mar. ¿No tienes el café? Carlos. Ah, eso sí. Sí, aquí lo tengo. Creí que se le había olvidado el tema de hoy. Bueno, María del Mar, ¿desde cuándo y por qué el Banco de Bogotá cuenta con una estrategia de sostenibilidad? Mira, realmente la estrategia de sostenibilidad del banco la tenemos ya hace muchísimos años, más de 8 o 9 años. Sin embargo, esta estrategia ha ido cambiando un poco. Antes, al principio, cuando comenzamos a trabajar estos temas de sostenibilidad, lo hablábamos un poco más desde la responsabilidad social corporativa. Es más, nuestra dirección era una gerencia, que era una gerencia de responsabilidad social corporativa. Con la llegada de Isabel Cristina y con la relevancia que Isabel le ha dado a estos temas de sostenibilidad dentro de la organización y la importancia que la misma organización le ha dado a los temas de sostenibilidad, hemos logrado que ya no somos un área simplemente de responsabilidad social corporativa, sino que somos una dirección de finanzas sostenibles. Y nuestra estrategia de sostenibilidad se divide básicamente en dos pilares. Tenemos un pilar que nosotros lo hemos definido acción social y tenemos otro pilar que es el que tenemos definido como acción climática. Estos dos pilares buscan cumplir con nuestro propósito, lograr movilizar los temas de sostenibilidad por toda la organización y hacia nuestros clientes. Y en estos pilares de acción social y acción climática, pues tenemos claramente definido cómo desde el Banco Bogotá le apuntamos a los objetivos de desarrollo sostenible y cómo hemos venido buscando recursos de fondeo, digamos que para poder crear productos financieros que le apunten a la sostenibilidad integral, a los temas ambientales y a los temas sociales y obviamente que tengan un impacto positivo en los temas económicos. En ese sentido, nuestra Dirección de Finanzas Sostenibles hablamos mucho que queremos también ser y parecer, entonces digamos que en ese sentido venimos trabajando hacia el interior de la organización y para nosotros es un orgullo, por ejemplo, contarles que hoy contamos con más de 50 sucursales que operan con energía solar fotovoltaica. Nuestro edificio de la Dirección General en Bogotá también opera con energía solar fotovoltaica y hemos venido trabajando hacia el interior de la organización. Somos el primer banco en Colombia que es certificado carbono neutro. Nosotros logramos nuestra certificación carbono neutro ya hace algunos años y nos hemos venido recertificando cada año en nuestra operación directa en el alcance 1 y 2 y tenemos muchas estrategias llevadas a temas de construcción sostenible de nuestras sedes, de nuestras sucursales, temas, por ejemplo, de economía circular para trabajar muy a fondo temas de economía circular, huella hídrica y venimos trabajando, digamos que hacia el interior del banco. Sin embargo, también entendiendo nuestro rol como entidad financiera, lo que venimos haciendo es movilizando recursos
para poder que todos en Colombia, todos nuestros clientes, y no clientes como lo dices, todos los colombianos, puedan acceder a un financiamiento con mejores condiciones y que les permita desarrollar proyectos en sostenibilidad. Entonces hemos venido apalancándonos de recursos a través de emisiones de bonos que hemos hecho en el tiempo y que en este momento nos permiten tener recursos para generar unas líneas de financiamiento sostenible que nuestros clientes pueden tener con mejores condiciones financieras. Bueno, es de admirar y también es un dato interesante, pues no logré capturarlo en ninguna parte de la página y me parece bien interesante que tengan 50 sucursales trabajando ya con energía solar. ¿Se puede saber quién los financió? ¿Perdón? No te escuché. No, mentira, estaba bromeando acá diciendo quién financió al Banco de Bogotá para esos 50 Banco sistemas. Bogotá. No, pero bien interesante el hecho de que el ejemplo empiece por casa, que ustedes tengan ya 50 sucursales y que el banco, pues, obviamente, pues siempre tendrá que ir algunos años adelante y entender de qué empresa que no tenga una alta trazabilidad en sostenibilidad, pues simplemente tendrá que desaparecer del mercado. O sea, hay que estar realmente a tono y ser responsables con el momento que estamos viviendo. Pero cuéntame un poco sobre cuál es esa estrategia de financiación para esos programas de sostenibilidad. Tú hablabas de que estaban buscando recursos de fondeo. ¿Cómo se buscan esos recursos y cómo salen? O sea, yo sé que ustedes tienen alianza con el BID, por ejemplo, o que sacan bonos propios, no sé, ¿cuáles son esos recursos? Perfecto, te voy a contar hoy cómo lo tenemos y cómo esperamos también seguir creciendo. Hoy nosotros llevamos ya 2 emisiones de bonos. Hicimos una primera emisión de un bono verde en el año 2020. Este bono fue un bono por 300.000 millones de pesos que nos permitió a Banco Bogotá, era un bono que nos permitió, digamos que en ese momento, crear nuestras primeras líneas en financiamiento sostenible. Creamos el crédito constructor sostenible, creamos nuestra línea de desarrollo sostenible y creamos nuestro leasing sostenible. Esos fueron pues nuestros primeros productos financieros que se crearon en el año 2020 con la emisión del bono. Sin embargo, este año hicimos una segunda emisión de un bono, una segunda emisión por 230 millones de dólares. Este bono es adquirido, por decirlo así, por 4 grandes multilaterales. El primero es BID Invest, el segundo es IFC, que es la Corporación Financiera Internacional, que hace parte, pues es el brazo privado del Banco Mundial, por llamarlo así. Otro de los inversionistas es Finance in Motion, que hace parte también de un fondo, Ecobusiness Fund, que es un fondo alemán que también nos entrega recursos. La Green es otra parte también de ese bono, de ese fondo de Finance in Motion. Y el cuarto es FinDev Canada. Entonces, digamos que tenemos 4 grandes multilaterales por detrás que cuando hicimos esta emisión del bono, que además es un bono subordinado, el primero del país que tiene esta categoría de ser un bono subordinado, sostenible, clasificado como Strong, quiere decir que es un bono muy fuerte por los criterios de sostenibilidad tan altos que tiene para financiar proyectos. Entonces, con esos recursos, digamos que entramos a fortalecer nuestra propuesta de valor. Hoy tenemos estos recursos, venimos trabajando con muchas bancas multilaterales que, pues, mirando opciones de nuevas emisiones de bonos, pero también créditos. También hemos tenido ya relacionamiento con algunas entidades multilaterales donde ellos también les interesa financiar a través de créditos atados a indicadores de sostenibilidad o créditos con destinos sostenibles a bancos, como puede ser el Banco Bogotá, para poder tener recursos en financiamiento sostenible. Digamos que la mayoría de estos recursos vienen del Fondo Verde del Clima, vienen de banca multilateral del Banco Mundial y que no solamente están dedicados a temas de bonos, sino también a temas crediticios. Digamos que de esa manera nosotros hemos venido captando recursos, por decirlo así, fondeando nuestros recursos para poder entregar los beneficios que nos entregan a nosotros, se los trasladamos a nuestros clientes y lograr movilizar la financiación sostenible en Colombia.
Adicionalmente, nosotros hemos venido trabajando en definir una taxonomía sostenible. Con la Superintendencia Financiera en Colombia se desarrolló ya hace unos años la taxonomía verde. Nosotros venimos alineándonos a esa taxonomía verde, pero también al tener recursos de banca multilateral estamos muy alineados a la taxonomía europea. Y cuando hablamos de taxonomía, lo que queremos decir es qué destinos financiamos como sostenibles, o sea, qué hoy Banco de Bogotá financia como sostenible, bajo qué criterios y qué parámetros se financian proyectos sostenibles, y digamos que podemos también en eso decir que tenemos una de las taxonomías más amplias, porque nos regimos en parte por lo que la Superintendencia Financiera tiene hoy definido en Colombia, pero también por lo que nuestra banca multilateral, quienes hicieron pues como la adquisición del bono, nos han definido como financiamiento sostenible. Entonces, así hemos captado recursos y lo que hemos hecho es crear líneas especiales. Entonces, tenemos nuestra línea de desarrollo ya vamos a hablar de esas sostenible. líneas, vamos a hablar de esas líneas, Bueno, perfecto. María del Mar, pero porque es que usted nos habla pues como muy coherente, muy elocuente ahí, María del Mar, pero un lenguaje muy técnico que quizás los del sector entendamos poco, ¿cierto? Entonces, quisiera que nos hablaras cómo es eso de las emisiones de bonos, cómo se crea un bono, o sea, es un acuerdo que ustedes hacen con esa banca multilateral y dicen vamos a asignar estos recursos para eso, o qué es un bono verde, cómo se crea eso. Bueno, un bono verde es un mecanismo de fondeo que existe hoy para las empresas que, digamos que a través de la Bolsa de Valores tienen la autorización, por llevarlo así un lenguaje más sencillo, de emitir bonos. Entonces, normalmente son empresas que están en bolsa o que de alguna manera pues lograron tener como esas autorizaciones para poder emitir. Lo puede hacer el sector privado, lo puede hacer el sector público también, lo hacemos mucho los bancos. Existen diferentes tipos de bonos, hay bonos digamos que tradicionales, entonces pues los bancos emiten esos bonos y las aseguradoras, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, pueden adquirir los bonos, eso pues depende como en el mercado en que uno emita el bono. También a veces se pueden emitir bonos, hazte de cuenta como si fuera una venta de acciones, por llamarlo así, pero no es una venta de acciones, donde puede entrar también personas naturales a comprar bonos, digamos que depende como en el mercado y en el momento en el que uno lo saque, se dice, se emiten en el primero o en el segundo mercado, así se define dentro de la definición de cómo se emite un bono. Y para emitir un bono, pues digamos que hay unos lineamientos. A través del ICMA se define cuáles son esos lineamientos para sacar un bono verde. Nosotros pues nos regimos por los principios de bonos sostenibles que están definidos internacionalmente, y esto nos dice que tenemos que sacar un framework, un documento claramente donde decimos para qué vamos a utilizar los recursos, cómo vamos a reportar año tras año cómo estamos utilizando los recursos que nos entran a través de este bono. Y esto digamos que sale al mercado, como te digo, a veces sale público, otras veces se hace como una negociación donde se dice voy a emitir este bono y hay ciertas empresas interesadas en comprar el bono, se pactan las condiciones bajo las cuales sale el bono y finalmente a través de eso se captan recursos en el sistema financiero. Eso es como un modelo y se llaman bonos verdes, bonos sostenibles, bonos temáticos realmente. Hay bonos verdes, bonos sostenibles, hay bonos de transición, hay bonos azules. Digamos que existen diferentes tipologías dentro de los bonos temáticos que hoy pues están definidos en el mercado de valores. Pero en últimas, ¿todos sirven para lo mismo o esa palabra final de transición, verde, azul, le da un énfasis especial a ese bono? Le da un énfasis especial. Cuando hablamos que es un bono verde, digamos que solamente se puede utilizar en inversiones que tengan criterios verdes, entonces eficiencia energética, energías renovables, construcción sostenible, que tengan un impacto en temas ambientales. Cuando hablamos de bonos sostenibles, tiene un impacto tanto ambiental como social, entonces también tienen criterios de género, criterios de diversidad, criterios de inclusión,
un impacto hacia la sociedad, impacto para las comunidades de pronto menos beneficiadas. Entonces, dependiendo pues como de lo que uno quiera apuntarle cuando es un bono sostenible. Existen bonos que solamente son sociales. Entonces, por ejemplo, las bancas de desarrollo del país, Banco Oldex generalmente, por ejemplo, saca bonos sociales para poder apalancar créditos de microcrédito, de mujeres que son solamente sociales, no tienen nada ambiental. Cuando hablamos de bonos de transición, por ejemplo, son una tipología de bonos que lo que está buscando es que los recursos se destinen a temas específicos de transición energética. Cuando hablamos de bonos azules, el impacto que está asociado a los temas de bonos azules está más llevado a temas de agua, de manejo, de cuidado del recurso hídrico. Entonces, ese es otro foco. Qué bueno, qué claridad. Yo creo que vamos aterrizando todo ese lenguaje y se va haciendo muy accesible ya para todos nosotros. Lo que me quedó claro es que me interesa hablar de bonos de transición y bonos verdes que incluyen a las energías renovables. ¿De acuerdo? Entonces, y bonos sostenibles, y los sostenibles bueno, también, porque incluyen verdes y sociales. Nuestro bono es sostenible. Cabemos ahí en 3 categorías, ¿cierto? Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en materia buena, ¿cierto? En el asunto, y háblanos cuáles son realmente entonces esos productos o esas líneas financieras con que cuenta el Banco Bogotá para implementar ahora sí proyectos de energía solar. ¿Cuáles son esas líneas? Bueno. Y me va a hablar detenidamente con la que hablamos al comienzo del microcrédito solar. Perfecto, te cuento de todas. Bueno, nosotros hoy tenemos una oferta de financiación que incluye una línea que la llamamos línea de desarrollo sostenible. Esta es una línea, digamos que definida como un producto de cartera ordinaria. Entonces, es un crédito que puede tener condiciones más blandas. Cuando hablamos de condiciones más blandas es que la tasa de financiamiento es una tasa que está en promedio unos 100 puntos básicos por debajo de lo que normalmente le estaríamos prestando a un cliente. Te lo traduzco. Si a este cliente normalmente le estábamos prestando para, no sé, para una inversión tradicional que no tiene un impacto en estos temas de sostenibilidad o en los temas de energía solar específicamente, al IBR más 5, digamos que por esta línea de desarrollo sostenible podríamos estarle prestando al IBR más 4 o un poquito menos, todo depende de las condiciones, del plazo, del riesgo, digamos que de las condiciones de cada cliente, pero nosotros lo que sí les decimos es que tiene una tasa que va a estar por debajo de las condiciones normalmente en unos 100 puntos en promedio. Entonces, esa es nuestra línea de desarrollo sostenible, tiene un plazo que puede llegar hasta los 120 meses y tiene un periodo de gracia en lo cual se pagan solamente intereses, no se paga capital, sino se hace pago de intereses, que el cliente puede optar por tomarlo, porque es muy común, sobre todo en los proyectos de energía solar, que va desde los 6 hasta los 36 meses, que es mientras están haciendo los montajes y todo esto. Digamos que nuestro cliente puede tomarse 6 meses de periodo de gracia y puede llegar hasta los 36 meses de periodo de gracia, que es un pago solamente de intereses y no es necesario hacer pago de capital. Entonces, esa es nuestra primera línea, que se llama línea de desarrollo sostenible. Tenemos leasing sostenible. El leasing sostenible, digamos que hoy lo tenemos en diferentes tipologías de leasing. Entonces, tenemos leasing financiero sostenible, tenemos para activos, para maquinaria, para vehículos, para inmuebles, inmobiliario, pero pues cuando hablamos del leasing, digamos que la diferencia que existe aquí realmente es que cuando hacemos una operación de leasing sostenible, pues nosotros acompañamos al cliente en todos los temas de la contratación, la importación, o sea, es un modelo financiero, tiene las mismas condiciones, tenemos condiciones de hasta 120 meses de plazo, podemos también tener un periodo de gracia que es automático generalmente mientras se van haciendo los anticipos en los modelos de leasing y se activa el contrato, y tenemos también una tasa más bajita. Entonces digamos que para paneles solares está 100, 110 puntos por debajo normalmente cuando lo hacemos en operación de leasing, porque el panel solar se convierte también en garantía
para el banco, entonces nos permite también mitigar un poco el riesgo y hacer que la financiación sea más blanda. Tenemos un crédito que lo llamamos crédito constructor sostenible, es para construcciones sostenibles para nuestros clientes constructores que busquen una certificación en construcción sostenible, sea LEED, sea EDGE, sea CASA, que es un crédito también que tiene una tasa por debajo. Pues tiene unas condiciones un poco diferentes por ser un crédito constructor. Y tenemos nuestra línea de agro sostenible que la llamamos SIP sostenible. Y SIP sostenible es nuestra línea bajo las mismas condiciones de Finagro, pero que lo tenemos con recursos propios y con mejores condiciones también de tasa para acompañar a nuestros clientes del sector agroindustrial en temas de sostenibilidad. Digamos que eso como en los 4 productos a gran escala que aplican para personas naturales con establecimiento comercial o personas jurídicas, digamos que estén en el país. Pero la semana antepasada hicimos el lanzamiento de nuestro microcrédito sostenible para energía solar, es específicamente hoy para energía solar, donde queremos llegar ya de pronto no solamente a la pyme o a la persona natural con establecimiento comercial, sino buscando un poco más en temas de economía popular, poder llegar a esos micronegocios, a las tiendas, poder llegar a la panadería, poder llegar a la vivienda, donde necesitamos es microcréditos, son clientes que hoy lo que se acercan a buscar al sistema de financiero es el microcrédito, y digamos que con este microcrédito solar estamos también con unos beneficios muy interesantes porque tenemos una tasa por debajo de lo que normalmente le prestaríamos en un microcrédito a un cliente, que esta también depende pues mucho del plazo, pero pues estamos hablando que podemos llegar hasta los 7 años para financiar proyectos solares en microcrédito con muy buenas condiciones financieras que hoy estamos ofreciendo. Ya tenemos algunos clientes accediendo a nuestro microcrédito para paneles solares. Bueno, y esas son nuestras líneas de financiación. María del Mar, hágame mucha claridad sobre ese microcrédito porque nosotros desde Exposolar estamos muy dispuestos a difundir esto, ¿cierto? O sea, estamos muy dispuestos, pero hay que hacerle claridad a la gente realmente. O sea, cuando hablamos de un microcrédito solar estamos hablando de un monto de cuánto, o sea, realmente alcanza a que yo monte un sistema de siquiera de 3 kilovatios, 2 kilovatios, no sé. ¿De qué montos estamos hablando? Estamos hablando desde los 800.000 pesos hasta la necesidad de financiamiento del cliente. Entonces, podemos financiar proyectos muy pequeños de energía solar, como usted nos está diciendo, porque digamos que el monto mínimo para el microcrédito son 800.000 pesos y hasta la capacidad de financiamiento o hasta la capacidad de endeudamiento del cliente. Puede ser que el cliente tenga una mayor capacidad para tomar deuda, pero que el proyecto cueste menos. Entonces, por eso decimos, o hasta la capacidad de financiamiento o hasta la capacidad de endeudamiento del cliente, que acceda a este nivel de microcrédito. En los créditos de línea de desarrollo sostenible y leasing solar, digamos que el monto sí cambia un poco, ya sería desde los 10 millones de pesos o desde los 2.000 salarios mínimos legales vigentes en leasing. Entonces, pues digamos que realmente estamos hablando como desde 10 millones de pesos o desde 20 millones de pesos si estamos hablando en leasing. Listo. Bueno, ahora, en ese lenguaje realmente tan pedagógico que has venido utilizando y que realmente hace que uno entienda muchos asuntos que para uno eran ajenos financieros, explícanos cuáles son esos factores diferenciadores de esas líneas de crédito sostenible en comparación con las líneas de crédito convencional. O sea, listo, ya nos hablaste, hay unos puntos por debajo pues en las tasas de interés, ¿cierto? Pero ¿qué más hace esa diferencia entre estas líneas de crédito sostenibles de las convencionales? Bueno, entonces te voy a contar básicamente qué hace diferente estas líneas de financiamiento sostenible. Lo que te decía, que es muy importante, digamos, tenerlo en cuenta, y es el tema de la tasa. La tasa hace que los proyectos hoy financieramente cierren muchísimo más rápido. Nosotros estamos hablando que más o menos hoy en Colombia
un proyecto de energía solar fotovoltaica está teniendo un retorno de inversión entre los 3 años y los 4 años en promedio. Si le sumamos condiciones de financiamiento verde sostenible como el que te estoy contando, que es menor tasa de interés, periodos de gracia y plazos más amplios, y le sumamos los beneficios tributarios que existen en el país para los temas de energías renovables. Entonces, digamos que ese es un primer beneficio. Lo segundo que tenemos en Banco Bogotá para poder acompañar a nuestros clientes es que hemos creado un ecosistema de aliados en energía solar. Hoy contamos con 9 empresas aliadas expertas en temas de energía solar en las regiones del país. Entonces tenemos aliados en Bucaramanga, en Cúcuta, en Medellín, en Cali, en Bogotá, en Pereira, en Manizales. Tenemos muchas compañías que están reconocidas en el mercado colombiano como buenos proveedores de energías renovables, específicamente como proveedores de energía solar, y con ellos venimos haciendo diferentes estrategias. Venimos haciendo unos desayunos por todo el país, desmitificando un poquito los temas de energía solar, contándole a nuestros clientes que no siempre se necesitan sistemas de baterías, que existen sistemas híbridos, que existen sistemas interconectados a la red, contándoles un poco qué sucede si se va la luz, les contamos un poco cómo es el tema del contador bidireccional, o sea, desmitificando muchísimo los temas de energía solar, pero adicionalmente acompañándolos en propuestas. Entonces, si nuestro cliente a veces nos dice, yo quisiera montar un proyecto, pero no sé con quién, nosotros le decimos, vean, este es nuestro pool de aliados, puede cotizar con ellos para que mire diferentes opciones y de esta manera, digamos que pierda un poco el miedo hacia los temas de energía solar específicamente en Colombia. Entonces tenemos esa alianza. Adicionalmente tenemos aliados en beneficios tributarios también para que nuestros clientes, si por algún motivo no va a hacer el trámite del beneficio tributario con el proveedor de energía solar, también pueda tener otras compañías que hacen este tipo de trámites y le ayuden y lo acompañen en el proceso. Entonces también le entregamos esta oferta y tenemos un equipo experto al interior del banco. En nuestra dirección de finanzas sostenibles tenemos un equipo conformado por ingenieros, digamos que no solamente es un tema financiero, sino ingenieros que acompañan también en estos tipos de modelos y entender esas financiaciones un poco distintas. Contamos también con un área, por ejemplo, que la llamamos finanzas estructuradas dentro de Banco Bogotá, que nos está ayudando a estructurar proyectos interesantes ya de escala más grande. Entonces, hoy, por ejemplo, estamos financiando a través de financiación estructurada grandes parques solares en Colombia, donde este equipo experto conoce todos los trámites que hay que surgir frente a las entidades nacionales, la UVME, el ANLA, los permisos, los puntos de conexión, y también pues le ayudan a nuestros clientes en esa estructuración de proyectos solares específicamente. Pero qué a través también de modelos de Project Finance, sí señor. Qué interesante. Vengo, María del Mar, pero yo ya conozco esa otra María del Mar. Ya la veo pues como con un lenguaje supremamente técnico, ya la veo como evangelizadora de la comunidad solar en Colombia. Bien interesante ese acompañamiento pues que nos estás planteando como banco, porque quizás sea para el instalador la mejor herramienta que pueda existir, y es ese acompañamiento donde se le dice al cliente que no tiene que comprometer recursos propios, que siempre va a haber quien haga esa inversión por él y que no se preocupe que eso lo va a amortizar precisamente el ahorro energético. Entonces, qué rico que ellos puedan salir con ustedes de la mano a esos recorridos y evangelizar, vuelvo y te digo, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, a esos clientes. Bueno, acá en Un Café con Exposolar puedes anunciar esos aliados por si te interesa y quieres que sepamos quiénes son esos aliados del Banco de Bogotá que están manejando sus líneas. Aquí no hay ningún problema, aquí no se cobra por pauta. Bueno, perfecto, entonces te voy a contar. Tenemos diferentes aliados. Tenemos a Genera, que es una compañía que está ubicada en Bucaramanga. Tenemos a Ciclo Solar. Tenemos a ERCO. Tenemos a Green Dipity. Tenemos a Sol y Cielo. Tenemos a SolarTech. Tenemos a SolarTech, no quiero que se me olvide ninguno, entonces espérame, yo hago otra vez como el recorrido por todo el país. Yo les recuerdo. Tenemos a Hybritech,
A ver, Ciclo, ERCO, Hibritec, Genera, Solartec, ¿cuál me está faltando? Tenemos a Rocasol. Rocasol también. Creo que, sí señor, Rocasol también. Hoy ya tenemos más de 7 aliados en el país en nuestro ecosistema de energía solar. Bueno, tienen un muy buen portafolio ahí de aliados, sobre todo todos muy convincentes y muy serios pues para acompañar estos procesos. Realmente este tipo de alianza es la que necesitamos para que esto crezca, para que la gente entienda lo fácil que es implementar energía solar hoy en día en Colombia. Listo. Bueno, ahora, si yo te dijera, María del Mar, clasifícame el tipo de clientes que puede acceder a este tipo de financiación, ¿cómo harías esa clasificación? Ya tenemos uno que está súper claro, que es el microcrédito, pues que es ese, no sé si el microcrédito es la MIPIN o es... ¿Cómo son esas clasificaríamos? Pequeñas empresas. Sí. Listo, te voy a contar qué es el microcrédito para que lo tengamos un poquito claro y cuál es la diferencia con el resto. El microcrédito son esos micronegocios que hoy, digamos, muchas veces no tienen esos estados financieros constituidos, que de pronto no tienen un historial crediticio, que nos acercamos un poco más a lo que hoy podríamos llamar esa economía popular. Entonces son esos negocios, como te digo, la panadería, la tienda, el mini mercado, que hoy de pronto no están muy cercanos al sistema financiero, o pues también personas que, digamos, quisieran acceder a través de un microcrédito, por eso es microcrédito, es todo el tema de microfinanzas. El resto de la financiación ya comienza desde pymes, lo que nosotros definimos pues desde pymes en Colombia, hasta nuestros grandes clientes que pues están en el segmento que lo llamamos corporativo. Y si tú me preguntas qué tipo de cliente puede acceder, es cualquier cliente que sea persona natural con establecimiento comercial o persona jurídica. ¿Por qué? Porque este tipo de proyectos nosotros lo hemos financiado en todos los sectores de la economía. Hoy tengo clientes hoteleros, tengo clínicas, tengo empresas de plástico, tengo constructores, tengo bodegas, tengo manufactura de químicos, tengo clientes que tienen ferreterías y que tienen bodegas grandes y necesitan instalar energía solar. Entonces es un tema que es absolutamente transversal a cualquier sector económico. Esto no estamos hablando que algún sector sea más potencial que otro. Nosotros realmente lo que le decimos a nuestros clientes es: puede empezar a sustituir un porcentaje de su consumo de energía por energía solar y se va a dar cuenta que va a tener pues un retorno de inversión muy corto, pero al mismo tiempo unos beneficios económicos y ambientales importantes. Va a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero porque va a dejar de consumir energía tanto de la red o a veces hasta de combustibles fósiles cuando tienen plantas eléctricas, y al mismo tiempo digamos que va a tener un impacto en temas de sostenibilidad empezando a utilizar energías renovables. Entonces ese es como el sector, cualquier compañía de cualquier sector que tenga una disponibilidad de área para implementar energía solar, y que digamos que dependiendo de esa área disponible dependerá también cuánto puede ser lo que puede generar de energía para autoconsumo o en caso también para vender a la red. Qué bien. Bueno, María del Mar, ahora, el Banco de Bogotá financia todo, absolutamente todo lo relacionado con un proyecto de energía solar. Me explico, todo el estudio de prefactibilidad, la factibilidad, la ingeniería, el diseño, compra de equipos, montaje, etcétera, o solamente equipos o es todo lo relacionado con el proyecto. Financiamos todo lo que tenga que ver con un proyecto solar, desde los diseños, el cambio de la estructura cuando se necesite hacer cambios de techos, los paneles solares, los activos, los inversores, la ingeniería, todo lo financiamos. Digamos que en algunos casos, por ejemplo, y somos muy claros, cuando se hacen operaciones de leasing, hay una parte que lo financiamos a través del leasing y otra parte lo financiamos a través de la línea de desarrollo sostenible, porque hay algunos activos que no son financiables o unos rubros que no son financiables a través del leasing, pero pues eso te lo vas a encontrar en todo el mercado colombiano, pero lo complementamos con nuestra línea de desarrollo sostenible. Entonces dependerá mucho
puede ser en algunos casos a través del crédito, en otros casos a través del leasing, pero financiamos absolutamente todo. Bueno, se me estaba pasando algo bien interesante, es que en la respuesta anterior hablamos mucho de los beneficios tributarios que pues ayudan a cerrar mucho los proyectos, ¿cierto? Son un gran aliciente para muchos proyectos. Anteriormente era muy difícil realmente hacer uso de este recurso, pero cada vez se va facilitando más. Y mencionabas que ustedes no hacen esa labor, sino que también tienen aliados para esos beneficios tributarios. ¿A quién tienen de aliados ahí? Aquí tenemos Ambientalmente, es una compañía que viene trabajando también con nosotros como aliado para los beneficios tributarios, y a todos nuestros aliados en energía solar que te comenté hace un rato, ellos mismos hacen el trámite del beneficio tributario para nuestros clientes. Digamos que hoy como banco nosotros pues no lo hacemos, porque quien debe solicitar el beneficio tributario es quien va a desarrollar el proyecto, entonces normalmente es el cliente el que hace el trámite o lo hace con su proveedor de energía solar. Sin embargo, hay ocasiones que, digamos que nosotros también es importante aclarar, y es que tenemos unos aliados, pero hay muchos clientes que nos dicen, pues no, yo tengo esta oferta de este otro proveedor y digamos que no hay ningún inconveniente al respecto. Financiamos cualquier proyecto de energía solar que se quiera desarrollar en el país, y a algunos proveedores en el país a veces le dicen al cliente como, yo te hago la importación sin IVA y sin arancel, pero el trámite frente a la UCME sí lo hace usted directamente. Entonces hay clientes que nos han dicho, yo no tengo quien me haga ese trámite para el beneficio tributario, y contamos también con alianzas para los temas de beneficios tributarios. Pero digamos que hoy la mayoría de los proveedores y EPCistas en energía solar hacen el trámite, que hace parte de su oferta integral en el país para poder financiar proyectos solares, del trámite del beneficio tributario, que como lo dices cada vez es más rápido y en mejores condiciones, digamos que cada vez funciona mucho mejor en el país, pero pues también en ocasiones hay algunos proveedores de pronto o más pequeños o que no hacen este servicio, pues y también le recomendamos a nuestros clientes trabajar con un tercero. Listo. Muy buena esa claridad. Ahora, vamos a entrar en otra área que es bien importante, porque es que cuando hablamos de transición energética, casi todo el mundo piensa eso en un sistema de energía solar sobre la cubierta de la empresa, la casa, etcétera, ¿cierto? Pero existe un aspecto bien importante que se viene, que va a ser una industria, diría yo, muy buena, una industria que va a generar muchos réditos y que se va a empezar a masificar mucho, que es precisamente la movilidad sostenible. O sea, yo creo que es indispensable, sobre todo en ciudades como Medellín, que empecemos a acelerar esa transición. Los vehículos siguen siendo todavía pues un poco más costosos que los vehículos convencionales, pero obviamente pues ustedes me imagino que como banco saben que pues, ese sobrecosto pues se va a mitigar precisamente en todos los otros beneficios que trae esa movilidad, pues el hecho de no tener que estar tanqueando cada 8 días, el hecho de no tener que cambiar aceites, de no estar haciendo un mantenimiento, un motor, unas revisiones tecnomecánicas, etcétera, pues va a generar, pues como va a compensar ese sobrecosto. ¿Qué rol está jugando el Banco de Bogotá en la transición a la movilidad sostenible? Gracias, Carlos, por esa pregunta, porque digamos que hoy nos hemos enfocado un poco en el portafolio de energías renovables, pero nuestro financiamiento sostenible tiene 8 grandes grupos. Esos 8 grandes grupos son un primer grupo que está enfocado a temas de eficiencia energética, y quiero resaltarlo, y es que financiamos todos los proyectos que vayan también en temas relacionados a disminuir consumos de combustibles, a sustituir combustibles o a lograr ahorros de energía, como puede ser cambio de iluminación LED, sistemas de refrigeración, calefacción, todo lo que implique procesos productivos más eficientes en consumo de energía es uno de esos grandes focos. El otro foco está más dedicado a los temas de energías renovables, que es lo que hemos venido hablando aquí. Entonces tenemos el portafolio para energía solar, para pequeñas centrales hidroeléctricas, para proyectos asociados a biomasa, para proyectos eólicos. Entonces ese es nuestro foco de renovables. Tenemos otro, como se los contaba al inicio, de construcción sostenible.
Tenemos otro que es infraestructura sostenible, que tiene que ver más con vías, con ciclorrutas, con estaciones de carga de vehículos eléctricos que se denominan electrolineras, que tiene que ver con soluciones de adaptación al cambio climático. Entonces, ese es otro de nuestras líneas especiales. Tenemos uno dedicado específicamente a temas de economía circular. Entonces, cuando nuestros clientes nos hablan de desarrollar proyectos que les disminuyen los consumos de materias primas o que permiten hacer reciclaje, reutilización o reuso, ese es otro de nuestras líneas. Y tenemos otro que está enfocado a los temas de movilidad sostenible. En ese portafolio de movilidad sostenible hoy tenemos financiamiento para personas naturales. Digamos que tenemos una línea muy interesante para vehículos eléctricos y híbridos en el país. Hemos venido financiándolo ya hace muchísimos años y pues cada vez se va incrementando las personas que van sustituyendo su vehículo, pero también tenemos a través de nuestra línea, que puede ser a través de leasing o a través de crédito, el financiamiento de movilidad sostenible para vehículos eléctricos, híbridos y dedicados a gas natural. Y digamos que esto lo podemos hacer también con un financiamiento bajo las mismas condiciones que les contaba ahorita, de mejor plazo, menor tasa y periodos de gracia. Entonces puede ser transporte de carga, transporte de pasajeros, pero que sean vehículos sostenibles. Tenemos ese portafolio de financiamiento a través de crédito o a través de leasing, y también pues el crédito de vehículo para persona natural que quisiera comprar un vehículo eléctrico o híbrido. Qué bien. Bueno, ahora hablamos de eso porque me interesa mucho un vehículo eléctrico para Exposolar. Entonces tenemos que montar claro. En todo el cuento de la sostenibilidad, porque no podemos quedarnos en el discurso. Bueno, y hay otra línea que desde Exposolar pues a nosotros desde el comienzo nos ha interesado impulsar bastante, y es el agro. Yo creo que si hay algo que hay que volver sostenible es el agro. Y en el agro hay miles de opciones y de oportunidades para la transición energética. ¿Qué tienen ustedes al respecto? Bueno, como les contaba, nosotros tenemos dentro de nuestro portafolio líneas especiales para el sector agro en el país, y ahí nos cabe financiamiento de muchos tipos de proyectos, desde proyectos solares, por ejemplo, en zonas no interconectadas, donde vamos a sustituir combustibles o plantas que funcionan con combustibles fósiles por energía solar. Tenemos financiamiento dedicado, por ejemplo, a temas de ganadería sostenible, que también permite disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos financiamiento especializado para equipo y maquinaria que sea más eficiente en consumos de agua, de productos químicos o de combustible, o que afecten menos o impacten menos el suelo y generen menor impacto en la biodiversidad. Tenemos financiamiento para empresas que cuenten con certificaciones en sostenibilidad en el agro, por ejemplo, compañías que cuenten con sellos como puede ser Rainforest Alliance, Global Gap, Fairtrade, que son Bonsucro, FSC, que son certificaciones dedicadas al agro sostenible en el mundo, y que digamos que al contar con esa certificación, Banco Bogotá hoy puede financiar a estas compañías también con temas de sostenibilidad. Entonces, digamos que para nosotros el agro es un sector muy importante en el país. Entendemos que somos un país agroindustrial, esa es nuestra base de producción, y podemos acompañar a nuestros clientes del sector agro a financiar proyectos sostenibles. Tenemos proyectos, por ejemplo, de generación a partir de biomasa que son muy interesantes. Bagazo de caña, cascarilla de arroz, tenemos cisco de café, muchos proyectos que hoy están supliendo, digamos que esa demanda de combustibles fósiles, o también pues muchas veces generación de energía por biomasa, y que también permiten acompañar la transición energética del país. Ahí tenemos un impacto importante y venimos trabajando fuerte en temas de agro sostenible. Bueno, están copando todo el mercado, por algo se llaman a María del Mar para allá. Bien interesante, de verdad. Pues veo que están cubriendo todo lo que tiene que ver con la transición, y eso me alegra mucho, porque en el 2017 realmente nosotros nos sentíamos muy tristes con la banca, que decíamos, bueno, ¿cuándo se van a involucrar? ¿Cuándo van a sentir esto como un sector propio y como un sector realmente pues, rentable para ustedes y generar un beneficio para el cliente final? Y creo que es que por fin estamos viviendo esa
esa etapa pues, de poder contar con ustedes como sector dentro de la cadena de valor, pero ya metidos de lleno en esto. O sea que eso me alegra bastante. Bueno, María del Mar, ahí sí también ilustrándonos a lo coquito como vienes haciendo con un lenguaje realmente muy explícito y muy concreto para nosotros. Entonces me imagino que bien sea los fondos que hablamos ahora hace rato, los fondos sostenibles, los fondos verdes o las líneas como tal, en estas 8 áreas que nos mencionabas ahora, me imagino que el banco llegue y dice, bueno, voy a destinar tantos millones o miles de millones de pesos para estas líneas. Realmente, ¿cuál es el copamiento de esas líneas? ¿Se logran poner todos los recursos que se ponen como meta, o esas líneas hay que, por el contrario, hay que realimentarlas, o se queda a la mitad? ¿Cómo ha sido el uso de esas líneas? Pues te voy a contar, Carlos, que el uso de la línea ha sido muy positivo. Pues nuestro primer bono, como te decía, fueron 300.000 millones de pesos. Se colocó inmediatamente, esos recursos se agotaron y por eso el banco siguió apostándole con recursos propios un tiempo al financiamiento sostenible. Y este año ya con nuestro fondeo, a través del bono que te digo que fueron 230 millones de dólares, digamos que inyectamos más recursos. Yo te puedo contar que hoy Banco de Bogotá, en financiamiento verde, porque digamos que tenemos todo un portafolio de financiación sostenible. Si yo te digo que el financiamiento sostenible de Banco de Bogotá está cerca de los 13 billones de pesos en este momento, es porque incluimos los temas sociales y ambientales. Pero si vamos a hablar solamente de nuestra cartera verde, estamos hablando que en este momento ya tenemos un saldo más o menos de 2.3 billones de pesos de colocación, y el 30% de esa cartera hoy está en temas de energía solar, que es muy interesante para nosotros. El 30% de ese financiamiento, y pues digamos que nosotros no consideramos que los recursos se nos agoten, porque a medida que vamos viendo que los recursos pues digamos se van agotando, estamos buscando nuevos recursos de financiamiento y apostándole también con recursos propios de Banco Bogotá a la financiación sostenible. Entonces eso también es muy importante contarlo a todos los que nos están escuchando, y esta línea no es una línea temporal, no es hasta que se agoten recursos, no está limitada a 3 meses, 6 meses, no, es una apuesta grande de Banco de Bogotá por un financiamiento de largo plazo, donde estamos todo el tiempo buscando cómo ofrecer mejores condiciones de financiamiento en temas de sostenibilidad, y pues hoy vamos muy bien en nuestro financiamiento y queremos seguir movilizando muchos más recursos en el país. Por eso somos muy orgullosos de contar el tema de microcrédito, porque somos la primera entidad financiera en Colombia que ofrece microcrédito solar con mejores condiciones de financiamiento. Yo los invito a que pregunten por el microcrédito solar, porque cuando comparen lo que vale un microcrédito a lo que puede ser un microcrédito solar, se van a dar cuenta que tiene un beneficio muy interesante en la tasa. No sabes cuánto me alegra todo eso, María del Mar, porque realmente luché mucho porque llegara a este momento. Inclusive, bueno, y lo digo porque para que hablemos de una política pública de la transición energética, no es solamente que regule el Estado, ¿cierto? Y que el Estado se involucre, fomente, genere la normatividad y todo este cuento, sino cómo se involucran todos los actores de la sociedad, ¿cierto? Y entre ellos el indispensable, la banca. Siempre vamos a necesitar recursos y la energía solar trabaja con un paradigma muy bello, que ya lo he dicho varias veces acá, y es el hecho de no comprometer recursos propios. Pero me lleva esto a una pregunta indiscreta realmente, María del Mar. Pues usted era si me la quiere responder, pero 13 billones de pesos es una cifra realmente muy halagadora y muy significativa, es un monto muy alto. ¿Por qué la banca se demoró tanto para ver esto? Pues... Bueno, yo no sé contestarte por qué la banca se estaba demorando, pero yo creo que Colombia es un país muy adelantado en la financiación sostenible. Yo entendería que en la región, por ejemplo, somos uno de los países que más ha entendido que el financiamiento sostenible es el futuro, y para Banco Bogotá eso es una realidad. Cuando te digo que es el futuro es porque nosotros entendemos que nuestros clientes
y lo dijo hace poco el secretario de Naciones Unidas, decía, las empresas que no sean sostenibles no serán. Y no serán es porque finalmente el cambio climático es una realidad, y te lo voy a contestar desde este punto de vista. El cambio climático se ha convertido en un riesgo muy relevante para el sector financiero. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, ya de entrar a evaluar riesgos físicos asociados al cambio climático, como hoy, cuando entramos a evaluar si un cliente me está pidiendo financiación para montar un proyecto en una zona específica del país. Nada que tenga que ver, por ejemplo, con temas de sostenibilidad, simplemente el montaje de una nueva planta, entender si esa zona donde está es una zona de estrés hídrico, si es una zona donde puede haber una avalancha, donde puede haber una sequía, donde se puede, digamos que de alguna manera, materializar ese riesgo físico asociado al cambio climático y que finalmente va a afectar a mi cliente y va a afectar ese financiamiento que la banca le va a hacer. También estamos hablando de riesgos de transición. Hoy nosotros como Banco de Bogotá estamos evaluando riesgos de transición, y es entender de pronto algunos sectores de la economía que están dentro de esta transición energética, cómo como banco los podemos acompañar a esa transición energética, porque son clientes que finalmente, o por riesgo legal, o por riesgo reputacional, o por el mismo riesgo pues llevado a la transición, al cambio de combustibles, pues su mercado en algún momento se va a limitar, se va a agotar, y pues también puede generar un tema de riesgo financiero para la organización. Entonces, estamos evaluando ese cambio climático como una realidad en el país, y la banca en general. Yo creo que toda la banca, a medida que ha ido entendiendo un poco más estos criterios ESG, ambientales, sociales y de gobierno corporativo, se ha dado cuenta que el financiamiento tiene que dirigirse a un financiamiento sostenible, porque el financiar empresas sostenibles, inversiones sostenibles, proyectos sostenibles, pues finalmente lo que va a hacer es que mi cliente sea sostenible en el largo plazo, y yo como banco voy a ser sostenible en el largo plazo. Vamos a evaluar juntos esos indicadores de impacto, cómo van a disminuir los consumos, cómo son más eficientes, cómo se adaptan mejor al cambio climático, cómo tienen un menor riesgo de entrar en un default. Simplemente, por ejemplo, un cliente del sector agroindustrial. Tenemos clientes que nos han dicho, pues no sé, en algún momento yo pedí un crédito para comprar cabezas de ganado, y resulta que por cambio climático hubo una sequía impresionante, el fenómeno del Niño fue mucho más fuerte, y hoy, por ejemplo, todas mis reses se murieron. ¿Y cómo hoy la banca me puede entrar a apoyar? Entonces nosotros le empezamos a hablar, venga, empecemos a hablar de ganadería sostenible, de sistemas silvopastoriles, empecemos a entender de pronto de seguros climáticos, que también es un tema súper relevante, cómo empezar a entender seguros climáticos para tener asegurado ese riesgo del cambio climático. Entonces yo creo que la banca se demoró un poquito en entender, pero está en este momento liderando la conversación. Y cuando te digo liderando la conversación es porque hoy nosotros entendemos y hemos llevado ese mensaje hacia nuestros clientes, y es: el cambio climático es una realidad, hay que hacer una transformación a economías más descarbonizadas, más limpias, más sostenibles. Quien no se convierta en una compañía sostenible está cerca de poder desaparecer por temas regulatorios, reputacionales, y adicionalmente mostrarle que hoy los clientes lo piden. Entonces, cada vez más te vas a encontrar un cliente interesado en comprar un producto que sea más sostenible, que tenga una menor huella de carbono, que tenga economía circular, que el empaque se pueda reciclar, reusar, que la compañía que se lo está vendiendo sea una compañía que tenga una buena reputación, que sea una compañía que no infrinja derechos humanos, que sea una compañía en la cual haya temas de equidad, de diversidad. Digamos que es una combinación de todo, y los bancos hoy lo estamos entendiendo, lo venimos trabajando y lo venimos movilizando, porque finalmente como movilizadoras de la economía tenemos esa responsabilidad de hacerlo mucho más sostenible. Bueno, ahora ya que hablas, y ya casi, pues para terminar casi con esta entrevista, que me quedaría mucho rato, pues porque realmente me encontré una súper experta acá, la necesitamos como asesora en Exposolar, María del Mar. Con mucho gusto. Y ya que hablas de ese cliente exigente, de ese cliente crítico, de ese cliente que exige la trazabilidad y sostenibilidad, y la experiencia que tienes de mucho rato en el sector, ¿cuál es ese tipo de cliente que pregunta más por los productos financieros de las líneas verdes o de las líneas solares, en este caso, de las líneas sostenibles? El cliente industrial, el comercial, el de los hogares,
¿Quién es? Porque pues yo diría que yo no paso un solo día del año sin que alguien me diga, venga, ¿cuánto me vale montar eso, cierto? O inclusive nos llaman mucho aquí a la oficina, nosotros no instalamos sistemas, nosotros solamente organizamos la feria, pero nos llaman demasiado, demasiado. Entonces, ¿quién es ese cliente que más pregunta por esas líneas? Mira, yo te voy a decir que el cliente que más lo pregunta es el cliente industrial. ¿Pero por qué? Porque, y es una realidad, o sea, esto no se puede tapar, los costos de la energía en el país hoy se han convertido en un costo muy significativo. Entonces, un cliente que Permíteme hoy un sus costos de segundito, María producción... Almar, un segundito, ya que me dices de que el costo de la energía se convierte en algo muy significativo y ustedes que son banco y lo miden, absolutamente todo lo miden, ¿sabes a qué rubro de los gastos o de los costos de una empresa equivale la energía? Pues depende del sector, del sector, si es una empresa de manufactura, si es una empresa, digamos, más de servicios o comercial, pero estamos hablando que en promedio el 20% de los costos de producción hoy están asociados a los costos de la energía. En promedio, hay compañías que el costo de la energía es mucho más representativo. Yo he hablado con clientes que me dicen, para mí la energía representa el 30 o el 40% del costo de producción. Entonces, es muy significativo. Entonces, te voy a decir que hoy se nos acercan más clientes industriales, desde el más pequeñito, porque pues, para él es mucho más relevante el consumo energético a veces, que un gran consumidor que tiene pactadas unas tarifas mucho más interesantes con las empresas de energía en el país, entonces pues digamos que pueden tener un modelo de negociación distinto. Pero hoy el sector industrial, la manufactura, estos clientes empresariales son los que más nos preguntan. Pero no voy a dejar a un lado que el tema del microcrédito y de poner paneles solares y vehículos eléctricos y todo esto, ya nos lo preguntan muchísimos de nuestros clientes. O sea, hoy ya una persona natural dice, quiero comprar un vehículo sostenible, yo quiero poner paneles solares en mi casa. O sea, también ya hay un mercado creciendo en conciencia y sobre todo que creo que es un rol muy importante de ustedes y de nosotros, mostrar que la energía solar es rentable, que adicionalmente se recupera rápidamente la inversión, porque creo que todavía en el país hay mucha gente que dice, eso no paga, eso se demora todavía 20 años en retornar la inversión, ese costo no me da. Y cuando tú le muestras a personas que puede poner energía en su casa, a una panadería, a un mini mercado, que puede bajar el consumo energético que está pagando hoy por tener unas neveras, unos hornos, suplirlo en un 30, en un 40. Tenemos un cliente que logró suplir más del 80% del consumo de energía con paneles solares y es un mini mercado en la ciudad de Valledupar. Entonces, esto genera unas oportunidades muy distintas. Entonces, te digo, no lo preguntan todos, había sido un tema más del sector, digamos, empresarial, pero cada vez vemos más personas, digamos que ciudadanos comunes como nosotros, preguntando en quiero montar un proyecto sostenible en mi casa. Entonces ahí encontramos de todo. Qué interesante esa respuesta, Mariana, me interesa demasiado. Quisiera tener al Banco de Bogotá como aliado en un programita que hacemos nosotros cada año y es un voz pop en las calles, donde salimos con cámara y micrófono y le preguntamos al ciudadano a pie, ¿qué es la energía solar? Y es increíble cómo ha evolucionado el concepto. O sea, en el 2016 que salimos la primera vez para la feria del 2017, que fue la primera versión de Exposolar Colombia, pues la gente decía, no, pues es la que genera el sol, de ahí no pasaba el concepto. Este año fue una cosa increíble porque nos daban cátedra. Nos encontramos con una niña de bachillerato que nos hablaba de los protones, neutrones, pues era realmente increíble la evolución que ha habido. Me gustaría que nos aliáramos con el Banco de Bogotá y hiciéramos ese tipo de trabajo en la calle y ayudáramos pues a consolidar esta terminología y este concepto y la gente viera esto como una realidad. Es que la energía solar no es la energía del futuro ni es una opción, es la energía de hoy, es la energía que ya tenemos, ¿cierto? Hacia allá evolucionó todo este mundo tecnológico y científico energético y es lo que tenemos ahora. Bueno, María del Mar, dos cosas para terminar. Una,
¿Cómo ve María del Mar esta línea de crédito del Banco Bogotá? ¿O cómo ve esta parte de línea sostenible del Banco Bogotá en 5 años? Creciendo y nosotros y nuestra ambición en Banco Bogotá es que ojalá en unos, pues realmente nuestra meta de cartera verde del 2025 estábamos esperando llegar a 4 billones de pesos, como te digo vamos en 2.3 en este momento, entonces estamos seguros que vamos a cumplir esa meta de 2025, pero quisiéramos que en cartera verde y en cartera sostenible pues muchísimo más. Quisiéramos realmente que sea una parte muy importante de nuestro portafolio, es decir, que nosotros podamos salir a contar en 5 años que ojalá más del 50% de la financiación de Banco Bogotá en el país hoy es financiamiento sostenible. Y digamos que hay muy alineados también y darle también ahí mérito a Asobancaria, que nos ha retado a los bancos que hacemos parte del protocolo verde de Asobancaria, que ya tenemos muchas instituciones ahí afiliadas al protocolo verde de Asobancaria, nos ha retado a transformar estos productos financieros en productos financieros más sostenibles y adicionalmente a movilizar los recursos hacia la financiación sostenible. Entonces, nosotros esperamos que ojalá en 5 años gran parte de nuestro financiamiento esté dedicado a los temas de sostenibilidad. Bueno, María del Mar, usted con esa respuesta tan ambiciosa, pero tan lograble, yo creo que es superable, pues inclusive, pero me gustan las respuestas ambiciosas. Yo creo que con esa respuesta usted ya tiene garantizado el puesto en el Banco Bogotá 5 años más. Ojalá. Bueno, ahora sí, esta respuesta me interesa mucho, María del Mar, porque te conozco, vuelvo y repito, desde antes de nacer Exposolar. Nosotros buscábamos algo de financiación para arrancar con un proyecto grandísimo donde había que pagar un recinto ferial que vale muchísima plata. En fin, entonces veo y te oigo hablar ahora en una entrevista porque pues de pronto nos habíamos saludado 2-3 minutos muchas veces, pero no más. Y veo una persona realmente muy formada, con muchos elementos en el sector. Y nosotros en Exposolar venimos realizando una investigación hace 2 años mirando el estado del arte de la transición energética como región, porque Exposolar tiene como característica que trabajamos como un eje dinamizador de la transición para toda Latinoamérica y el Caribe. Tenemos la misión de crear una comunidad económica solar, donde todos los desarrollos, inventos y todo esto que se haga como región se pueda comercializar entre todos los países para darle origen a esta nueva clase empresarial o para fortalecer más bien esta nueva clase empresarial, convertirnos en los mayores generadores de empleo en la región, etc. Y me gustaría saber desde tu punto de vista, ¿hacia dónde cree María del Mar que va a tender el gran desarrollo de la energía solar en Colombia y en la región? Si hacia proyectos a gran escala, proyectos centralizados, o si por el contrario la generación distribuida viene jugando un rol bien importante. Pues yo te diría, Carlos, que los proyectos de gran escala siguen siendo muy importantes y muy interesantes, digamos, como fuente importante de la generación del país, pero yo siento que cada vez más la generación distribuida, el autoconsumo, los prosumidores, que es este nuevo modelo de generación de energía en el país, va a lograr que muchas de las compañías hoy estén transformando hacia este tipo de energías renovables. Entonces yo te diría que un porcentaje interesante puede seguir siendo estas grandes granjas solares, estos proyectos solares que van a entregar energía a la red y que van a vender energía en la red, pero también gran porcentaje va a estar dedicado a las comunidades energéticas, a los autoconsumidores, que nos volvemos prosumidores, a las compañías generando para su propio consumo, digamos que sin lograr independizarnos pues de la red de energía, pero sí a suplir una parte importante del consumo energético hacia el autoconsumo a través de energías renovables. Qué bueno, y ustedes van a jugar un rol importantísimo en ese papel, sobre todo con esos aliados que me mencionaste, todos muy buenos, todos de alta categoría, y con eso se va difundiendo más y más y más y más, y esas visitas que mencionaste que hacían
vamos a crecer bastante la generación distribuida. Bueno, ahora sí, María del Mar, lamento decirte que se nos acabó el tiempo. Yo me quedaría aquí, vuelvo y repito, un rato larguísimo, tendría mucho que hablar contigo, pero bueno, esto hay que terminarlo de alguna manera. Y no quisiera irme sin antes pedirte pues, una opinión. O sea, el Banco de Bogotá acompañó a Exposolar Colombia este año con como no era un patrocinador, pero sí tenía pauta publicitaria dentro de la feria, y usted nos visitó con un equipo de personas del banco en la feria. Yo no te vi, pero sí me hicieron el reporte que allá estuviste como con 5 personas y estuvieron mirando la feria. Cuéntame, desde todo este bagaje y toda esta experiencia y esta charla tan agradable que tuvimos hoy, ¿cómo viste la feria y qué rol crees que puede jugar Exposolar Colombia precisamente dentro de todo este proceso de la transición? Carlos, ahí aprovecho para felicitarlos. Digamos que he visto el cambio, el crecimiento de la feria desde que inició, la conozco y todos los años he participado en la feria desde diferentes roles. El crecimiento es increíble, digamos que vemos cada vez una feria más nutrida en expositores, en proveedores, en agenda académica, en rueda de negocios, que nos parece muy interesante. Nos pareció una feria gigante, de verdad. Yo me llevé, aparte de mi equipo comercial del banco, a los gerentes que trabajan sobre todo con nuestros clientes del sector de energía, del sector de leasing, y qué interesante y qué ganador fue hoy cuando visitamos la feria y poder hablar con ellos. Y ellos me decían, yo no sabía que había tanto en energía solar en el país, tantos proveedores, tantos aliados. Entonces, para nosotros fue muy gratificante ver el crecimiento. Nos pareció muy buena la feria, muy buen contenido en el contenido académico. Nos pareció muy interesante todos los expositores que estaban ahí, la logística, la organización. Entonces quedamos muy contentos con la feria, entendiendo que se vuelve en un gran elemento para que las mismas compañías que hoy en Colombia encuentren ahí a sus proveedores, entiendan quién les puede vender los inversores, quién les puede vender los paneles, cómo los importan. Encontramos de todos, desde navieras hasta proveedores de paneles, de inversores, de baterías, de cargadores eléctricos, de vehículos. Nos pareció muy interesante la feria y nos gustó mucho haber participado este año, pues digamos que de alguna manera con nuestra presencia ya conociendo cómo viene evolucionando el mercado de las energías renovables en el país. Bueno, María del Mar, mil gracias por esas palabras y me alegro demasiado pues que a ustedes les haya gustado la feria, que ojalá pues hayan hecho muchos enlaces, muchos contactos, y que tu equipo haya podido mirar la realidad, que es lo que busca un café con Exposolar, mostrar ese gran músculo empresarial que tenemos para hacer la transición, que aquí no estamos improvisando absolutamente nada. Entonces, mil gracias, María del Mar, nuevamente por darle forma a esta entrevista, que llega el capítulo número 120 contigo. O sea, ya han pasado 120 empresas por acá. Eso muestra también cómo estamos ya de creciditos y cómo estamos de bien en Colombia, y nos estamos convirtiendo en ese eje dinamizador de la transición como región. Entonces, no me queda nada más que decirle a cada uno de ustedes nuevamente, mil gracias por acompañarnos, por sacar este espacio para ver esta entrevista hoy con una mujer tan interesante que desde la banca nos hace aportes tan significativos. Entonces, mil y mil gracias por acompañarnos nuevamente. Los espero dentro de 8 días en un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar. Un abrazo para cada uno de ustedes y lo mismo para ti, María del Mar. Un gran abrazo y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Exposolar Colombia. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios.